Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a iniciar. La directora Marina Galaz de la Fundación Darmas les da la bienvenida. Adelante. Buen día a todos. A nombre de nuestra presidenta del Consejo Rector Honorífico Ciudadano, la señora Yolanda Escalante Mazón, que la tenemos escuchándonos, les damos la bienvenida a todos y les damos el antecedente del por qué estamos reunidos. Primero que nada agradecemos a la Asociación Amor y Convicción, donde está nuestro amigo Amar Valderrama, conocido como Tato, que nos hace el favor de invitarnos a participar en sus programas directos que tiene de participación con la ciudadanía. Un tema tan especial como es la experiencia de la participación ciudadana para mejorar la seguridad pública es el tema que hoy nos une y en el cual nos presenta la participación del señor Alfonso Rubén Murguía Chávez, un especialista del tema, que nos va a permitir conocer todos sus antecedentes, toda su actividad social que le genera todo un bagaje de la participación social y ciudadana en problemáticas de violencia, trata de personas y todos aquellos llagas que lastiman a la sociedad y que constantemente las escuchamos y no conocemos la magnitud o el impacto que generan en nuestra comunidad directamente. La Fundación Darmas para Sonora es una organización de segundo piso, como ustedes saben. Trabajamos vía convocatoria con organizaciones de primer piso, con organizaciones como Amor y Convicción, que en su título lleva el compromiso de hacer algo por la comunidad directamente desde la propia gente. Y este tema creo que nos conmueve a todos y nos mueve a tratar de profundizar en él con gente experta como es el señor Alfonso Rubén, que en su preparación nos da la guía, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Texas, y sobre todo tiene un diplomado en Teología Pastoral. Por lo tanto, sabe perfectamente conducirnos en un tema tan escabroso para presentarnos una realidad social que a todos nos lastima. Yo quisiera cederle la palabra a él y que de viva voz nos explique para que las organizaciones de la sociedad civil que realmente están comprometidas con distintas problemáticas, pero que todas nos llevan a un crecimiento personal, nos fortalezcamos con sus experiencias. Muchas gracias y muy bienvenidos a todos. Bueno, gracias. Vamos a explicar brevemente la dinámica. El expositor tendrá 40, 50 minutos aproximadamente para plantearnos su experiencia. Y después de esa ronda de su exposición, vamos a interactuar la medida de lo posible a través de sus preguntas por el chat o levantando la mano, y si el tiempo no permite, obviamente, de que de viva voz cada uno de nosotros pueda plantear alguna duda al licenciado Alfonso Munguía. Entonces, sin más, pues agradecemos su asistencia y le cedemos la palabra, licenciado. Gracias. No te escuchas, Poncho. Ahora sí, perdón. Listo. Quería nomás decirles primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Aquí mi querido amigo el Tato, cuando me platicaba de la organización, se me hizo sorprendente que pudieran reunir a tantas asociaciones civiles, como decimos, del primer piso, y la labor que están haciendo. Mucho de lo que hemos hecho en Ciudad Juárez, obviamente no inicia cuando pasamos por el tiempo de violencia y todos los problemas que tenemos como ciudad, que aún tenemos todavía. Se inician, en mi experiencia, cuando a los 18 años termino adoptando a una familia de 6 niños, porque conozco a la mamá que está en el hospital por una situación circunstancial, y me entero que está enferma de cáncer y la visito por 3 meses seguidos. Yo tenía 18 años, ella tenía 32, pero se veía literalmente como una ancianita.
cuando ya nos hacemos amigos y yo voy y la visito y trato de ayudarle lo mejor que pueda, en menos de 3 meses fallece. Y antes de fallecer me pide que por favor visite a sus hijos, porque una organización muy importante de Ciudad Juárez, dirigida por la señora Lupita de la Vega, le estaba ayudando a la señora en esta etapa difícil, ¿no? Cuando me dice ella que tiene 6 hijos y me pide que los vaya a visitar y que les diga que ya tiene 3 meses en el hospital, yo le digo con todo gusto, yo le decía a doña Chole de cariño, se llama Soledad Pillado. Y hice planes un sábado para ir a visitar a los niños que estaban en una ciudad, un pueblo aledaño de Ciudad Juárez, a 45, 50 minutos, y dije, voy a ir a visitarlos. Ella me dijo, pues mire, entra al pueblito y luego donde está el árbol que se está cayendo le da a la derecha, y luego cruza un arroyo y luego hay un árbol y una vaca que está comiendo ahí, le da a la izquierda, hay un cuartito de adobe que yo hice con mis manos. Ahí están mis hijos en un lugar donde no hay electricidad, no hay agua, piso de tierra, es un solo cuartito. Y me preparo yo para ir. En aquel entonces yo estaba a los 18 años, trabajaba en las empresas de la familia, estaba estudiando mi carrera de licenciatura en administración de empresas y esa era mi vida prácticamente. Entonces, el viernes yo recibo una llamada del hospital y me dicen que doña Chole había fallecido. Entonces me veo en la situación que tengo que ir a tocar la puerta a este cuartito y cuando, para mi sorpresa, toco la puerta, sale una niña de 12 años con una criaturita de 8 meses en sus brazos y 4 niños enfrente de ella. Y yo sin ninguna experiencia, ninguna preparación, le tengo que decir, tu mamá falleció, yo no te conozco, no me conoces, que lo hice de una manera que no, ni siquiera me acuerdo, y pues ya se imaginan la situación, se suelta llorando, yo no sé qué hacer, pero al final de cuentas trajimos el cuerpo al pueblito, se llama Pragedis, sepultamos al cuerpo y cuando regresamos a los niños al cuartito, yo no me quedé satisfecho y dije, ¿cómo puedo dejar esta familia aquí? Porque esa familia se quedó totalmente huérfana. Cuando me doy cuenta, entonces empecé a visitarlos a diario, un grupo de amigos de aquel entonces, jóvenes de 18, 17, 16 hasta de 15 años, hicimos un compromiso de visitarlos y a ver qué podemos hacer por ellos. Cuando lo estamos haciendo, llega una persona del DIF, que no era el DIF en aquel entonces, estoy hablando en el 73, llega una persona del gobierno, todavía no había lo que conocemos hoy como el DIF, y me doy cuenta que van a dispersar a los niños y van a mandar a unos Estados Unidos a adopción, otros a un orfanatorio, otros a otro orfanatorio, y yo empecé a pelear para que la familia se mantuviera unida, porque yo decía, es lo único que se tienen ellos mismos, ¿cómo se van a separar? Y me decían, es que el gobierno no tiene ninguna alternativa, no hay orfanatorios que reciban a toda la familia, es una situación difícil. Y yo empiezo a pelear sin ningún argumento más que mantener la familia unida. Y después de 2, 3 meses que están ellos en el proceso y que yo estoy dándoles, como decimos acá, dándoles café cargado, y estamos nosotros el sábado en Pragedis con los niños, llega la persona encargada de la parte del gobierno y yo le sigo insistiendo y le sigo insistiendo. Y pasó una situación que yo nunca me esperé. La persona me dice, le voy a hacer una pregunta. Y luego le digo, adelante. Me dice, si yo le entrego a los niños, ¿usted se encarga de ellos? Y para mi sorpresa, digo, jóvenes a esa edad de 18 años queremos cambiar el mundo y creemos que lo podemos cambiar. Ojalá nunca perdamos ese sueño. Y yo le digo, seguro, yo me encargo de ellos. Entonces se fue a su camioneta, agarra el expediente, lo rompe enfrente de mí, lo tira a la basura y dice, son suyos. Y de repente, extraoficialmente, en aquellos años no eran las cosas como ahora, me quedo a cargo de 6 niños. Eso inició en mi vida un despertar, porque yo vengo, gracias a Dios, de una familia excelente. Yo no tengo más que darle gracias a Dios, un padre excelente, una madre excelente, un buen ejemplo, nos dieron cariño, nos han dado cariño. Mis padres tienen 93 años, nos han dado cariño, amor, cuidado, buena educación, viajes. Yo no tengo nada que ni siquiera cuestionar más que decir las gracias. Pero de repente me encuentro con un mundo que yo no conocía. Yo salí de mi burbujita en esa ocasión. Y por 15 años tuvimos el compromiso y llevamos a estos niños hasta la escuela, los trajimos a Ciudad Juárez, les pagamos de educación. La segunda, Rosa, se casó con un norteamericano, se fueron todos a vivir a Estados Unidos, y ya la familia, ya todos son residentes o ciudadanos y siguieron su camino. Esta fue una experiencia que marcó mi vida. Después, a los pocos años, como 3 años después, me topo con el pito loco.
El pito loco es una persona que en aquellos años era el guardaespaldas de la mujer que manejaba la droga en Ciudad Juárez, que se llama La Nacha. Les estoy hablando antes del cartel de Juárez, antes de que existieran los carteles. Esta era una mujer que tenía 2 hijos, uno de ellos el Nati, el otro le decíamos el Árabe, y estos muchachos manejaban todo el narcotráfico de aquel entonces en la ciudad, que no era lo que es ahorita. Era algo mucho más pequeño, pero de todas maneras sucediendo así. Este hombre era el guardaespaldas de uno de los hijos de La Nacha y de un asesino. Él me llegó a platicar ya cuando yo lo conocí que él había lanzado más de 100 cuerpos al río Bravo para deshacerse de ellos. Le estoy hablando antes de carteles y antes del Señor de los Cielos y antes de Rafael Aguilar y antes de toda la historia que tenemos aquí en Juárez del narcotráfico. Cuando hacemos el cruce, cuando yo lo conozco a él, tomamos la decisión de abrir un centro de rehabilitación para drogadictos, porque él salió de ese mundo cuando en aquel entonces la mafia, ni siquiera el cartel, se lo llevan a Tijuana para cometer una serie de asesinatos, los hace, pero este hombre estaba ya tan desconectado y destrampado que la misma mafia le da una sobredosis y lo avienta a un callejón para que se muera. Del callejón, cuando esté en el callejón, llegan los guainitos del lugar, le empiezan a dar alcohol, le roban la camisa, le roban las joyas, le roban todo lo que traía y dura como 3 meses con tuberculosis, que ya trae la enfermedad desde antes, esperando prácticamente morirse. Él tiene un cambio de vida radical. Una persona que él indujo a las drogas lo vio, lo cargó físicamente, se llevó a su casa, le puso sueros, le contrató un médico y lo logró levantar. Y después Dios hizo el milagro porque lo sanó de la tuberculosis y él se tiene que venir huyendo allá porque lo querían matar porque no se había muerto. Entonces, cuando llega acá, nos cruzamos los caminos, abrimos un centro de rehabilitación, tenemos 35 años, no nomás con uno, hemos abierto otros centros y hemos rehabilitado a más de 10,000 drogadictos en la ciudad. Otra manera, como en mi vida, un cambio y empiezo a conocer todo lo que es el mundo del narcotráfico, todo lo que es el mundo del sicariato y todo lo demás desde aquellos años. De ahí empezamos una actividad fuerte ya como pastor y empezamos a abrir albergues de niños, albergues de ancianos, comedores. Ahorita en la actualidad manejamos 10 comedores donde en el día de hoy le estamos dando desayuno a 1,000 niños. No me pregunten cómo, porque a través de la pandemia y todos los limitantes que ha habido, Dios es fiel y de una manera provee. Hemos trabajado en las prisiones, no nomás en México, sino en otros países, con programas de buscar la rehabilitación de todas estas personas. Hemos trabajado con niños de la calle, hemos trabajado y hemos sacado de la prostitución a cerca de 1,000 mujeres en Ciudad Juárez, de las 5,000 que había históricamente. Y en ese contexto nos hemos involucrado en la sociedad en miles de cosas. Cuando se viene la violencia en Ciudad Juárez, nosotros teníamos una lectura de la calle de lo que estaba pasando. Eso pues, generó una intervención directa con muchos de los actores de aquel entonces de la violencia. Junto con eso, hemos trabajado mucho alrededor y cerca de la policía, tanto de la Policía del Estado como de la Policía Municipal, y trayendo nosotros programas adicionales a los que el gobierno provee, y trayendo como sociedad civil cualquier cosa que pudiéramos hacer para ayudar y para sumar como sociedad al mejor funcionamiento de sus servidores públicos. Entonces, cuando llega la violencia, tenemos la oportunidad de participar, vamos a decirlo, en ambos lados. Yo como relato la historia, y ahorita me concentro más en cómo como sociedad civil hemos participado, no nomás nosotros, sino cantidad de gentes que creemos que fue una de las razones por la que al famoso tema de la recuperación de Juárez, que le llamamos el milagro de Juárez, la violencia bajó el 90% en 18 meses. Entonces, cuando sucede todo eso, teníamos el vínculo entre el sector empresarial que hemos trabajado muy de cerca, tenemos el vínculo con la policía, el ejército, porque hemos trabajado muy de cerca con ellos, el vínculo con las pandillas, las principales pandillas de la ciudad, y el vínculo con mucha gente en narcotráfico y sicarios por toda la experiencia de 40 años. Esto nos puso en una posición muy interesante de poder como sociedad coadyuvar en lo que pudiéramos en todos los ámbitos. Cuando se viene la violencia, el escenario, así lo voy a tratar de resumir,
porque fue una cosa muy triste y muy lastimosa. Primero que nada, tenemos que reconocer que Juárez en aquel entonces, y todavía estamos con mucho rezago, traemos un rezago cultural y social de 40 años, era la estimación que hacíamos. Ejemplos, en el tema de parques, en el tema de librerías, en el tema de museos, en el tema de todo lo que es la infraestructura social, retrasadísimos. Juárez es una ciudad que tiene un Producto Interno Bruto mayor que 4 naciones de Centroamérica juntos. Una cosa impresionante. El dinero que se mueve, la riqueza que se genera y cómo se reparte. Entonces, por esa razón siempre ha habido y hay hasta el día de hoy trabajo. Entonces, eso nos hace ver como una ciudad progresiva, pero tenemos tristemente que por gobiernos por años nunca se invirtió en la infraestructura social. Entonces, 40 años de infraestructura social, 900 pandillas, de las cuales teníamos el análisis de aquel entonces que el 30% se peleaban cada día, 30% había conflictos pandilleros de las 900, y en aquel entonces eran con arma blanca, eran con calibres a veces 22, 38, 45, y era un arma muy peligrosa. Y ese hueco, ese vacío, esa parte que en Juárez nos afectó mucho. Cuando sucede esto, uno de los narcotraficantes y uno de los gentes que se dedicaban a esto, me acuerdo un día que me dice, pastor, apunte esta fecha en su calendario. Digo, ¿para qué quieres que apunte la fecha en tu calendario? Apunte la fecha en su calendario. Desde este día Juárez va a cambiar. Juárez no va a ser el mismo. Y le digo, ¿qué? ¿Eres brujo, profeta? Le digo, ¿de qué me estás hablando? Dice, acuérdese de mí, apunte esta fecha. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque este día se acaba de acordar que Juárez deja de ser una ciudad de traspaso de droga, de trasiego de drogas a Estados Unidos, y se tomó la decisión de que entre los narcotraficantes y los gobiernos se tomaron el acuerdo de que van a empezar a vender droga en Juárez. Entonces Juárez hace la transición de una sociedad, de una ciudad de trasiego para cruzar a Estados Unidos, se convierte ahora en una ciudad de consumo. Me ha tocado verlo en varios países. Estuve en Argentina cuando era una nación de trasiego y empezamos a ver cómo se empieza a convertir en una nación de uso de droga. A mí me tocó la oportunidad de estar en Argentina, hablar con el procurador y con líderes de la nación, diciéndoles, cuidado, mucho cuidado, advertencia, están convirtiéndose en una ciudad de consumo. ¿Por qué? Porque los síntomas para nosotros son muy obvios, empiezan a aflorar los síntomas, por decirlo así, en la sociedad, y cuando los empezamos a detectar, dice, ahí viene la ola, ya estamos tarde, apenas se están mostrando los síntomas que están saliendo, pero ya estamos tarde. ¿Por qué? Porque el problema ya viene desde abajo. Entonces, y fue lo que empezó a suceder en Argentina, que empezaron a crearse toda esta serie de situaciones de asesinatos y narcotráfico y robos y tanta cosa, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo. Cuando viene el problema real, es cuando un cartel, el cartel de la localidad, invita a otro cartel para juntos trabajar y doblar las exportaciones de droga a Estados Unidos. Cuando están trabajando en eso, porque ese es el proyecto, y aumentar el consumo de estupefacientes en la ciudad, sucede que un cartel mata al hijo del otro. Fue un evento que hubo en Cancún que fue muy nombrado, y entonces un cartel le dice al otro, salte de mi ciudad, y el otro le dice, ¿cómo que salte de mi ciudad? Es mi ciudad, y empieza una pugna entre los dos carteles por la ciudad. Al final de cuentas, fue este tema de la drogadicción, y lo que nos afecta en muchas comunidades es territorio, es simple y sencillamente territorio. Ellos lo que quieren es mayor territorio, porque entre mayor territorio, mayores ventas, tan sencillo como eso. Y cuando alguien crece su territorio y afecta el territorio del otro, estas zonas se convierten de conflicto. Y en el mundo empresarial, cuando uno tiene competencia, ¿qué hace uno? Pues promociones y mercadotecnia y mejorar la calidad y mejor comunicación. En el mundo del narcotráfico, cuando hay competencia, se elimina la competencia a base de muerte. Esa es la regla. Yo trato de meterme a tu territorio y para hacerlo te mato y tomo dominio. Eso fue lo que pasó en Ciudad Juárez. Cuando sucede esto, vemos la situación de que un cartel contrata a una pandilla con la que hemos trabajado por 30 años, 10,000 miembros. Y esta pandilla es contratada por este cartel, y este otro cartel contrata a 2 pandillas, una de 3,000 y otra de 4,000. Y de repente tenemos 17,000 gentes peleándose, aparte los profesionales de los carteles.
Entonces, cuando se empieza a ver una serie de situaciones incomprensibles, horribles. ¿Por qué? Porque estos muchachos que traían armas blancas, a lo mejor una pistola 22 o 38, de repente les entregan cuernos de chivo y le dicen, te pago 500 pesos por cada uno que mates del otro bando. Y se empezaron a dar con todo. El presidente Felipe Calderón nos envía a cerca de 6,000, 7,000 soldados. No funcionó, no pudieron resolver el problema. Muchas de las cosas que experimentamos a primera vista y en carne propia fue precisamente que el soldado esté entrenado para otra cosa, no para tratar con la sociedad. Después de meses de todo esto, de andar patrullando la ciudad y no poder con el problema, se va al ejército. Y luego llega la Policía Federal y tristemente la Policía Federal llega y se complica más el problema, sube la violencia hasta que el presidente municipal se pone muy firme y logra que se vaya la Policía Federal. Para ese entonces, como ciudad, ya estábamos todos buscando alternativas y buscando y esperando y confiando que alguien viniera a salvarnos. Una de las grandes cosas que sucedió fue cuando respondimos todos, y digo todos, como sociedad civil, y dijimos, no podemos estar esperando a que alguien venga y nos salve. Tenemos que nosotros ver la manera de buscar nuestras propias soluciones. Ahí fue donde se activó la sociedad civil de una manera increíble y a través de las mesas de trabajo donde participamos muchos. Yo participé en 3 mesas de trabajo, la de seguridad, la de salud y la de previsión social o desarrollo social. Y nos involucramos y entonces vimos un fenómeno. El fenómeno que vimos fue el siguiente. Antes o durante el problema tenemos registradas aproximadamente un poquito más de 100 asociaciones civiles en Ciudad Juárez. Una ciudad de 1,5 millones de habitantes, como 100 asociaciones civiles. Al terminar el proceso de violencia, cuando ya estábamos en el 2011-2012, el número de asociaciones civiles que estaban registradas, unas, otras como colectivos, era más de 500. Ahora explíquense eso. Cómo en los tiempos más difíciles crecimos de 100 a cerca de 500 asociaciones en la ciudad. La única explicación que tenemos es que el ciudadano dijo, yo tengo que responsabilizarme de algún área de mi ciudad, tengo que reunirme con otras personas, tenemos que buscar la manera e influenciar, influir, participar en miles de temas que se abrieron. Otra ilustración que tengo en aquel entonces fue el siguiente. Antes de toda esta situación de violencia, había 3 orquestas en la ciudad. Esas 3 orquestas de la ciudad, cuando terminamos la pandemia de violencia, había más de 20 orquestas en la ciudad. La Orquesta Esperanza Azteca me tocó participar en la parte de su fundación y en el tiempo de la violencia, cuando había asesinatos, 200, 300 jóvenes, niños, niñas, venían a los ensayos todos los días, 2 horas diarias, y se trasladaban a pesar de los balazos y las muertes, y no faltaban un solo día porque encontraron esperanza en una orquesta. En ese tiempo se gestó la orquesta y ahora tenemos 2 orquestas de ese tamaño y se han levantado orquestas en diferentes colonias de una manera impresionante. La sociedad civil, yo como lo explico y la experiencia que tuvimos, yo digo, la policía jamás podrá resolver un problema de esa magnitud o de menor magnitud, pero jamás lo podrá resolver sola. El gobierno solo jamás podrá resolver un problema de esa magnitud o de cualquier magnitud. Nosotros, la sociedad, jamás podremos resolver un problema solos de esa magnitud y de otras magnitudes. La solución es que tuvimos que encontrar la manera, los tiempos y la urgencia y la necesidad nos forzaron a sentarnos en una sola mesa y empezar a coadyuvar, a trabajar juntos en equipo. Para nosotros esa fue la fórmula. Cuando sucede todo esto, por ejemplo, otro ejemplo que yo tengo es lo que son los museos. Un museo, nosotros en Ciudad Juárez, una población de 1,5 millones de habitantes, teníamos 3 museos. Y de los 3 museos, 2 funcionaban a medias. Y dice uno, ¿cómo es posible que una ciudad de esta magnitud tenga 3 museos? Una ciudad saludable se espera, de acuerdo a los cánones internacionales, que debe tener un museo por cada 100,000 habitantes. Nosotros deberíamos tener 15 museos. En aquel entonces hicimos un análisis y conocíamos ciudades del estado de Chihuahua con menos población
ciudades en la República Mexicana con la mitad de la población, con 12 museos, 15 museos, 8 museos, y Juárez, nomás 2 o 3, y de los 2 o 3 prácticamente en funciones precarias. En esos años, en el 2010, fue cuando se abre el Museo Interactivo de la Arrojadora, que nos tocó ser parte del grupo que iniciamos el proyecto, y a través de esa participación ciudadana empezamos a ver un cambio en la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos lo que es el Museo Interactivo, nos dimos cuenta a la mitad del camino, en una reunión en Beijing de museos del mundo, donde empezaron a reconocer que los museos se están convirtiendo en espacios de interacción social, no nomás social, sino familiar. Nosotros, cuando nos dimos cuenta de esto, tomamos la decisión de diseñar este museo 100% como un espacio de interacción social. En ese contexto, para poder hacer el cambio, tuvimos que invertir cerca de $400,000, 4 millones de pesos en aquel entonces. Nos tomó 2 años hacer un estudio de toda la ciudad para ver sus necesidades, para ver cuáles eran sus dolores, para ver cuáles eran las cosas que necesitaba la ciudad. Y de ahí contratamos a los expertos para diseñar la museografía de este museo, que es de Juárez para Juárez, y ustedes van a encontrar que el 60% de las exhibiciones simple y sencillamente no las van a encontrar en ninguna parte del mundo, porque fueron diseñadas exclusivamente para resolver los problemas de la sociedad juarense. Ahorita tenemos ya 7 años de operación desde que lo abrimos, y la experiencia que hemos tenido ha sido extraordinaria. Nos concentramos en los polígonos de pobreza, en los polígonos de violencia. Traemos al museo cerca de 80,000, 60, 80,000 niños de todos esos polígonos al año, sin pagar ellos un solo centavo, pero sí patrocinados por la sociedad, empresarios, fundaciones, y estamos viendo, después de 5 o 6 años de trabajar con ellos, que los índices de violencia, los índices de estrés, los índices de trauma, inclusive los índices de deserción escolar han estado bajando solo por visitar a un museo interactivo 1 o 2 veces al año. Es impresionante lo que como sociedad civil podemos hacer en diferentes ámbitos, no nomás en albergues, sino nomás con museos, sino lo que todos y cada uno de nosotros que me escuchan podemos hacer. Nosotros empezamos a descubrir la fuerza y el poder que tenemos. Sí, trabajamos en unido, como felicito nuevamente a la Fundación Dar Más por Sonora. Increíble lo que están haciendo de reunir tantas acciones civiles. Yo espero, no conozco mucho, pero me imagino que de ahí se están desarrollando una visión y un programa o programas que están abarcando la sociedad de una manera distinta. La fuerza que tenemos como sociedad es impresionante, y yo digo que va por encima del gobierno, va por encima de la policía, va por encima de todo esto. Porque al final de cuentas la sociedad somos los habitantes de nuestras ciudades, de nuestro estado. Cuando se implican varios factores, la disponibilidad de la sociedad, la voluntad política del Estado y del municipio y de la federación, y trabajamos en equipo, sucedió lo que llamamos el milagro de Ciudad Juárez, porque vimos que la violencia bajó en 18 meses. Ahora, para algunos me escuchan decir que bajó en 18 meses y podrán decir, ¿es mucho? ¿Es poco? Yo le voy a hablar de 2 experiencias en lo personal. Entonces estuvimos en Nueva York con Rudy Giuliani cuando era presidente municipal, y Nueva York fue declarado la ciudad más violenta de Estados Unidos, no del mundo. Rudy Giuliani, estuve con él en 2 ocasiones en Nueva York, y una que lo invitamos a Ciudad Juárez a dar una conferencia, precisamente cuando estábamos saliendo de la violencia. Y yo le pregunté al señor Giuliani, decía, Rudy, ¿cuánto tiempo le tomó a Nueva York salir de ese estigma, de esa situación de ser la ciudad más violenta de Estados Unidos? Él me contesta, 8 años nos tomó. 8 años, y dice, y yo tendría que agregar 2 años porque la población no nos creía que estaba el problema resuelto y no se reactivaba la economía porque tenían miedo. Tuve la oportunidad de estar con el señor Luca Orlando. Si ustedes saben y reconocen, él fue el presidente municipal de Palermo, Sicilia, Italia, donde se reconoce por primera vez la primera ciudad más violenta del mundo, y de ahí se genera toda una ideología y todo un sistema para reconocer estas ciudades a nivel mundial. Y yo le estuve en la sala con Luca, y yo le hice la misma pregunta, porque cuando fuimos a visitarlo fue después de todo lo que habían vivido. Nosotros estábamos buscando alternativas, consejo, qué había pasado en otras partes del mundo. Y le hice la misma pregunta a Leoluca. Le digo, Leoluca, ¿cuánto tiempo les tomó resolver esto? La respuesta que me dice 10 años. Leoluca Orlando, después de la situación de Palermo,
fue reconocido por las Naciones Unidas como la ciudad que fue más violenta del mundo y una ciudad que se recuperó. Ahí lo nombran vocero de las Naciones Unidas y por años, ahorita ya no, pero por años se fue el vocero de ciudades en violencia, trayendo consejo y dirección a las ciudades que se nos califica en determinado momento en nuestra historia como las ciudades más violentas del mundo. Él cuando se entera de la situación de Juárez y que viaja a la violencia en 18 meses, mandó una medalla al Estado desde las Naciones Unidas y la medalla reconoce y dice lo que pasó en Ciudad Juárez, el nivel de violencia que tuvo, el espacio de violencia que tuvo, porque fueron 2 años de asesinatos, un promedio de 10 asesinatos diarios por 2 años consecutivos sin parar. El 30% de la población salió de Ciudad Juárez, 300,000 habitantes los perdimos, se fueron. Tenemos registradas hasta 120,000 casas abandonadas, casas que cuando las abandonaron el crimen llegó, las pandillas les arrancaron las puertas, las ventanas, el cobre, los sanitarios, y de repente tenemos colonias enteras y partes de la ciudad abandonadas. El 30% de los negocios cerraron. La construcción, el presidente de la Cámara de Construcción me dijo el 90% de los constructores están cerradas. Los parques vacíos, los cines cerraron porque no por un problema de salud como el que estamos viviendo ahorita, sino porque la gente no iba, simplemente no participaba. Parques, la ciudad a las 6, 7, todo el mundo corríamos a las casas, literalmente encerrarse, porque no sabemos de dónde iba a venir una bala que podía matar a cualquier persona inocente, porque había 7,000 gentes peleándose, más el ejército, más la Policía Federal, más los profesionales, y era una zona de guerra espantosa. Cuando sucede esto, les digo que Don Luca Orlando dice, en ningún país del mundo, con la violencia que tuvo Ciudad Juárez, el haberse resuelto el problema en 18 meses es algo extraordinario que no ha pasado en la historia de la humanidad, y mando una medalla a Ciudad Juárez. Ya para terminar, a veces como nosotros trabajamos en una organización internacional, se llama Transforma el Mundo, soy miembro del Consejo Mundial, somos 5, y estamos trabajando en 450 ciudades del mundo, y trabajamos con gobiernos musulmanes, budistas, posmodernos, todas las estructuras que se puedan imaginar, y aplicamos muchos principios que nosotros le llamamos de transformación, que son transculturales y son internacionales, son universales, porque son principios simple y sencillamente de valores. Son principios de respeto, son principios que hemos aprendido y hemos logrado transferirlos de una manera u otra, no nomás con gobiernos, empresarios, pandillas, narcotráfico, policías, cárceles, y hemos visto cosas extraordinarias. Les decía yo que para cerrar, en muchos de esos viajes, la gente quiere saber cuál es la fórmula para erradicar un problema como estos. Y yo digo, la fórmula es muy sencilla, la fórmula es la sociedad. Y por decir la sociedad, somos todos. Esa es la respuesta es muy sencilla. La práctica es sumamente difícil porque tenemos que tener humildad, tenemos que tener la disposición de sentarnos y escuchar a las otras organizaciones, al gobierno, y sentarnos y buscar soluciones sinceras, honestas y comprometidas. Eso es lo difícil, que como sociedad respondamos. Nosotros respondimos no porque somos más inteligentes o más buenos o más dedicados, respondimos porque la violencia nos superó a tal grado que si no hacíamos eso, la sentencia era la muerte. Triste, y nos avergonzamos de eso, que tuvimos que reaccionar como sociedad. ¿Por qué? Porque no nos quedó otra alternativa. Yo cuando voy a diferentes lugares del mundo les digo, no se esperen como nosotros a que tuvo que haber habido 14,000 muertos para poder responder y decir, tenemos que hacer algo en esta ciudad. Tenemos que reaccionar antes. Pues ese es el reto. No reaccionamos antes con la medida que se necesita porque no leemos la gravedad del tema y no alcanzamos a anticipar hacia dónde vamos. Y de una manera, otro factor es que cada quien nos abocamos a nuestro nicho, a nuestro área de oportunidad, a nuestra área de influencia, que es lo correcto, tenemos que especialmente hacerlo. Pero si nos desconectamos de los demás, perdemos la visión de sociedad. Y el enemigo, la violencia, el odio, todas estas cosas se meten entre nosotros y nos mantienen divididos, y la consecuencia la vive la sociedad. Entonces, en el tiempo que se me está dando, unos 30, 40 minutos, traté nomás de hacer una
reflexión muy general, pero me imagino que a través de preguntas y respuestas podemos contestar. Yo les prometo que las respuestas que sepa se las doy, las que no se las invento. No se crean, no les invento nada, les digo, no sé. Muy buena pregunta. Estudiemos el tema y veamos la manera de obtener y seguir creciendo y aprendiendo unos de otros, porque esto continúa, pero también continúan las victorias, continúan las hazañas, de tantas historias, de tanta gente que se compromete y hace cosas extraordinarias, y esa también es parte de la sociedad. Pues muchas gracias, estoy abierto a cualquier pregunta, comentario, con un gusto y un placer de servirlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenos días, Pastor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Yolanda Escalante y ahorita funjo como presidenta de consejo de la Fundación Dar Más para Sonora. Tato, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo, Pastor, en estos tan pocos minutos, porque quisiéramos que fueran horas, con la charla tan interesante y sobre todo me emociona también el hecho de tener tantas coincidencias con usted. Me encanta la manera como aborda el hecho de que pues definitivamente solos no podemos. Y como sociedad somos los únicos que podemos impulsar este tipo de acciones para poder luchar y para poder seguir adelante. En nuestra fundación es una de las prioridades que tenemos, el poder avanzar como instituciones, no necesariamente quedarnos como instituciones asistencialistas, llegar a tener la autosuficiencia y la manera de poder llegar a, por ejemplo, me encantó el hecho de los museos interactivos, se me hace una idea fabulosa, excelente. Yo creo que sería una de nuestras próximas acciones y si usted nos presta su tiempo, poder platicar más a fondo en ese tema. El vínculo con los sectores tiene toditita la razón. Me llamó mucho la atención donde dice que han llegado a lograr erradicar la violencia o sacar a mujeres de las situaciones tan tremendas donde se encuentran a través de esos vínculos maravillosos, que es la única manera de poder llegar a hacerlo, trabajar con los sectores. Vínculo inclusive, creo que entendí mal, pero hasta con el narcotráfico. Así es. Pero ¿cómo es eso? Por favor, explíquenos eso. Bueno, no son acuerdos abajo de la mesa ni cosas por el estilo, pero No, sí. hemos aprendido, algunas de las lecciones que hemos aprendido es la siguiente. Para nosotros la experiencia que hemos tenido a nivel local e internacional, lo ponemos así: la solución para la pobreza es el pobre. La solución para el narcotráfico son los narcotraficantes. La solución para los adictos son los adictos. Yo traté, por mi lado, yo vengo de una cultura, gracias a Dios, muy hermosa, donde yo nunca me he emborrachado en mi vida, nunca he usado drogas, siempre saqué primeros lugares en las escuelas, nunca reprobé una materia, un muchacho, vamos a decir, muy bien comportado, gracias a mis padres. Y uno donde viene, yo primero mi intención es decir que era parte del orgullo, ¿no? Que me tuve que arrepentir de eso. Yo tengo toda esta riqueza porque me he mantenido limpio. Yo le voy a enseñar a los que no se han mantenido limpios. Me topé así con pared porque me di cuenta de que no hay como que un adicto le hable a otro adicto. Le voy a platicar una experiencia que a mí me cambió la filosofía. Con el Pito Loco teníamos el centro del sol cuando iniciamos, y como él era una persona muy reconocida en el mundo del AMPA, cuando salían de las cárceles iban con él. Y el diálogo y la comunicación fascinante, porque yo estoy ahí, llega un malandro, un asesino, y llega y toca la puerta. Yo estaba ahí en la oficina, en el centro de habitación, y lo llega y lo ve, y le dice: ¿qué pasó, Pito Loco? Y le dice: que ya saliste de la pinta. Sí, se acabó de salir. Y luego se sientan los dos ahí en la oficina. Nosotros le pusimos su oficinita, su escritorito, y se sientan como se sientan ellos, así en cuclillas, que yo nunca me he podido sentar, y duran horas sentaditos así y platican. Y luego se sientan los dos en un rincón y yo lo estoy observando. Y luego le dice: nomás dime una cosa. Y le dice el Pito Loco: sí, dime, ¿es neta? Así le dice: ¿es neta? Y le dice: sí, sí, es neta. Pues yo quiero el cambio también. Y cambió.
Así es sencillo. ¿Qué acaba de pasar aquí? Y les voy a explicar lo que pasó. Él escucha que este malandro, este asesino, cambió de su vida, recuperó a su familia y se está dedicando a hacer el bien. Y cuando viene a visitarlo, en esa palabra es neta, le está diciendo, ¿es cierto esto? ¿Es honesto? ¿Es verídico? ¿Es de veras? ¿O estás jugando la parte? Ahora estás engañando a gente de otra manera y estás sacando dinero con este asunto y todo lo demás. En ese lenguaje de 2, 3 palabras le dice, no, es neta. Dice, yo quiero lo que tú quieres. Así empezamos a alcanzar a cientos, nomás por, es neta. Ahora, ¿cuánto tiempo me hubiera a mí tomado convencer a un asesino que acaba de salir de la cárcel de convencer lo que cambia de vida? ¿Qué le voy a decir? Pórtate bien. ¿Qué le voy a decir? Recibe el amor de tu familia. ¿Cuál familia? Las perdieron. Entonces, en ese principio nos dimos cuenta de lo que se puede hacer. Entonces, nosotros tuvimos experiencias muy fuertes con sicarios, pero experiencias sobrenaturales. Y cuando empezaron a cambiar, esos sicarios empezaron a hablar de otros sicarios y empezamos con una turbulencia de sicarios que se retiraron. Estoy hablando de cientos de sicarios que nosotros no tuvimos más que la oportunidad de introducir el tema y dejar que las cosas siguieran por donde siguieran. Entonces, no negociamos con carteles, que mira, que yo, que tú, sino como sociedad civil, hablándoles de esperanza y dejando y abriendo el espacio. Pero cuando uno de ellos cambia, le dice al otro y viene lo mismo, es neta, ¿cómo saliste de este tema? ¿Cómo dejaste este tema? Es neta. Me encanta su respuesta, muchas gracias. Gracias. Un poquito larga, pero... No, me encanta muy, muy clara, muchas gracias. Un placer. Pues les cedo la palabra a quien quiera seguir participando. Encantados de estar aquí. Muchas gracias, licenciada Marina. Muchas gracias, Alfredo, por la coordinación también. Y nuevamente, muchas gracias, Pastor y Tato. Pues así es como hacemos los vínculos. Gracias. Un placer, mucho gusto. Terminó de hablar. Bueno. Mire, yo soy Heriberto Chávez Dávila. No sé si me escucha, Pastor. Viviana Bautista. Mucho gusto, Heriberto. Perfectamente, sí. O sea, me agradó mucho su plática y he puesto mucha atención a lo de Ciudad Juárez, porque yo viví en Ciudad Juárez por muchos años, le puedo decir, y viví una etapa muy agradable y al final viví una etapa muy difícil, sí, porque tuve que cerrar 8 instituciones ya con 100. Aquí mi pregunta es, ¿cree ya después de haber pasado más de 12, 13 años, puede volver a ver la oportunidad de abrir otras instituciones? ¿De abrir qué, perdón? Perdí un poquito la comunicación ahí. Por la forma de que ellos ven las cosas, el crimen organizado del que se acaba de mencionar. Yo ahorita, desde que me vine de Ciudad Juárez, me vine derrotado, me vine pues triste, ya hasta pensaba cerrar todo lo que yo venía haciendo por años, pero algo muy dentro de mí me dijo que no, y la próxima semana voy a inaugurar, o el próximo mes, más bien el próximo mes, el CIAD número 28. ¡Qué bien! Entonces, aquí... ¿Juárez, en Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez yo estuve ahí como CIAD de Canané, estuve en Salvarcar, estuve un lado de la cárcel, estuve por la perimetral Anaya, tuve 8 centros de rehabilitación, estuve en Janos, estuve en Casas Grandes y en diferentes partes. Entonces, y tuve que cerrar todo porque el crimen organizado pues no te deja trabajar. Pero yo sé que con ellos no se puede hacer acuerdos, no se puede hacer nada, todo es pues gracias a Dios pues. Entonces, la pregunta es esa, ¿cree que ya a estas alturas se pueden abrir otras instituciones nuevas y pueden trabajar? Totalmente, y no nomás le aseguro que sí, y lo que le podemos ayudar sería un placer. Nosotros nunca cerramos, nosotros al contrario, fue cuando nos activamos mucho más,
pero lo hicimos a través de ellos mismos. Por eso decía yo que el sicario es la respuesta para el sicario y el drogadicto para el drogadicto. A través de todo lo que hemos sembrado ya, pudimos trascender. Pero sí, ahorita están las condiciones para hacerlo. Siempre va a ser un reto, siempre va a haber riesgos. El narcotráfico nunca se va a acabar, aunque legalizamos las drogas que quieran legalizar. Yo no conozco, y a lo mejor Heriberto usted está de acuerdo conmigo, yo no conozco ninguna persona que se dedique a esto, como nosotros y como usted, que estemos de acuerdo en la legalización de las drogas. No conozco una sola persona. Todos decimos no es la solución, porque el problema no es legalizar una droga para que se deje de vender. El problema es el corazón del hombre, que trata de convertirse en rico a través de un negocio ilegal. Y si el producto se le quita porque se legaliza, no van a decir estas gentes, ya no podemos vender marihuana, ahora vamos a trabajar decentemente. No, esta gente va a decir, no puedo vender marihuana, no hay problema, dejar otro producto ilegal y sigo con el narcotráfico. Así pasó con el alcohol, así pasó con el tabaco. Pero bueno, hay otros que piensan diferente y respetamos, pero nosotros por experiencia decimos, no ha funcionado. La respuesta en concreto es claro que sí, y lo que puedo yo, Heriberto, cuando esté en Juárez, dígame. Yo ahorita estoy aquí en Hermosillo, yo regreso el lunes, pero encantado de la vida de platicar y cruzar información y apoyarnos unos a otros. Ok, muchas gracias y que Dios me lo bendiga y a ver si tenemos la oportunidad de vernos. Por favor. Ok, pues ahí le puedo dar mi número y si me gusta dar el suyo, a mí me gustaría dialogar con usted personalmente para ver si me aviento otra vez. Seguro, aquí a través de Tato le damos todo lo que dé. Ok, sale, pase buen día y que Dios me lo bendiga. Igualmente. Buenos días. Aunque no me dé la palabra, ya me metí aquí, ¿no? Por la confianza. ¿Cuál es el culpable de esta reunión? Así que adelante. Sí, no, me siento parte y con la confianza de la señora Yolanda. Pues siempre es muy gratificante escucharte, Poncho, desde que te conocí en varios viajes y lugares, pues siempre es como una inspiración, ¿verdad? De todo lo que se puede lograr a través de la sociedad civil y de creer que sí puede haber cambios. A veces están tan complicadas las cosas y para todos los compañeros les recuerdo que realmente en el lugar en el que vivimos está muy complicada la situación, o sea, y no es algo para darnos miedo, sino para reforzar más lo que estamos haciendo, a retomar más fuerza, hacerlo con más impulso, con más ánimo. Es el momento idóneo para sacar nuevas fuerzas y hacer más de lo que estamos haciendo, porque se nos está yendo, se nos puede ir la ciudad de las manos, como ya está sucediendo en algunos lugares que literalmente se les escapó la ciudad de las manos. Y son esos pequeños trabajos que vamos haciendo, que van pues fortaleciendo el tejido social. Y pues te agradezco mucho, Poncho, esta motivación de lo que se puede lograr. He estado contigo en varios lugares, en otros países, y pues es bien interesante, ¿no? Escuchar muchos testimonios de la transformación social que a veces uno espera del gobierno, y ese es un error que tenemos, ¿no? Como si el gobierno fuera nuestro papá. Le esperamos todo del papá gobierno, pero realmente gobiernos van, gobiernos vienen y la sociedad civil se queda aquí. O sea, tenemos años trabajando y no nos vamos a mover de donde estamos. Entonces, pues muchas gracias por el aliento y gracias a la directora Marina y a la señora Yolanda que nos permite tener estos enlaces, y para mí encantado de la vida que la Fundación Dar Más, que es una fundación líder que encabeza las acciones sociales del Estado, pues tenga un teléfono disponible como el de usted, Poncho, que le ha dado la vuelta al mundo en estos temas y siempre tiene un consejo atinado y una experiencia, habla desde la experiencia y eso pues va a traer buenos frutos para nuestro Estado. Así que muchas gracias y saludos a todos, aquí andamos al pendiente. Adelante, gracias. Sí, cualquier comunicación a través tuyo, Tato, si me haces el favor, y luego ya estableceremos contacto directo. Con un gusto y un placer lo que podamos servir, nos necesitamos tanto unos a otros, y yo también esperaré enriquecerme de la interacción con cualquiera de ustedes. Muchas gracias.
Pues gracias, Omar, gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario para Alfonso? Le quiero decir a Alfredo. Ay. En el caso de, nomás les digo que en el caso de la fundación, ¿puedo hablar? Sí, lo tengo abierto. Sí, adelante, adelante. En el caso de la fundación, nomás es agradecerle, don Alfonso, y cualquier pregunta, duda, la grabación de la conferencia quedará en la página de la fundación. Y por otro lado, mantener el contacto, porque esto apenas continúa, hay mucho interés. La fundación de eso trata, de generar los vínculos para irnos fortaleciendo, y como usted bien lo explicó, fueron chispazos de distintas realidades que en su trayectoria ha tenido a bien conocer y que las asesora y que las visualiza con la experiencia que da la madurez de tener un criterio de saberlo transmitir, y nos encantó. Muchísimas gracias. A nombre de todo el personal de la Fundación, de nuestra presidenta, agradecemos esta oportunidad que nos dio de hablar de este tema tan delicado, tan amenamente, y que nos abre los ojos desde otra perspectiva. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, mucho gusto. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecemos a todos por su asistencia, y como bien lo dicen, cualquier información estaremos en contacto con Omar Valderrama, y le agradecemos nuevamente a todos ustedes y a Alfonso por su tiempo. Gracias y muy buenos días.